Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Amados hermanos, hoy estamos dando inicio a una nueva serie titulada Adoración Bíblica, en la que exploraremos qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la verdadera adoración. El tema que estudiaremos en esta ocasión es expresiones de adoración. Por favor, repitan conmigo, expresiones de adoración. Como la iglesia de Cristo que somos, necesitamos desesperadamente una teología bíblica de la adoración. Debemos recordar que la ortodoxia conduce a la ortopraxis, es decir, la doctrina correcta conduce a la práctica correcta. Por ende, la doctrina incorrecta conduce a la práctica incorrecta. Al estudiar la Biblia con seriedad podemos fácilmente percatarnos de que como el pueblo de Dios nos hemos alejado de la verdadera adoración que el Señor anhela de nosotros. Las primeras palabras que el más fracasado de todos los adoradores, la serpiente antigua, le comunicó a un ser humano fueron las siguientes: ¿con que Dios os ha dicho? En esta porción del Génesis observamos que la prioridad de la serpiente no es solamente cuestionar lo que Dios ha dicho, sino además distorsionarlo. ¿Notan los dos campos de ataque del maligno? El primero consiste en desvirtuar lo que Dios ha dicho. Esto lo podemos observar en las múltiples intenciones que buscan descalificar la Biblia como la palabra de Dios. Lo segundo consiste en distorsionar lo que Dios ha dicho. Esto se hace patente en los abundantes falsos maestros que, afirmando que la Biblia es la palabra de Dios, tergiversan, alteran y manipulan el mensaje de las Escrituras, engañando a millones de personas. No olvidemos que los falsos maestros y profetas surgieron desde la misma iglesia primitiva y continúan siendo una amenaza interna para la iglesia de Cristo en el presente. Honestamente, en un mundo caído que está bajo el maligno, no me sorprende que en el tiempo presente muchas ideologías estén buscando desvirtuar a las Sagradas Escrituras. Esto no es más que un intento fallido más que se sumará a todos los fracasos de la lista histórica. Nuestro amado Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El autor de Hebreos cita el Salmo 102, versículos 25 al 27 y escribe: y también dice: Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los enrollarás como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. No pierdan de vista, amados hermanos, el contraste entre la finitud de la creación y la naturaleza eterna de Jesucristo. Nada ni nadie podrá destruir la palabra eterna del Dios Todopoderoso.
Sin embargo, algo que sí es muy preocupante es que muchos cristianos en nuestros días desvirtúen y desvaloren más de la mitad de la palabra escrita de Dios, es decir, más de la mitad de la Biblia. Y me refiero a una tendencia actual que en realidad es un reciclaje de una vieja herejía que busca restarle importancia al Primer Testamento, es decir, al Antiguo Testamento. Amados hermanos, si descartamos las enseñanzas del Antiguo Testamento, jamás podremos rendir una verdadera adoración bíblica a Dios. Lo paradójico es que a muchos creyentes les encantan los salmos, que son parte del Antiguo Testamento, pero en la práctica desprecian y ven como obsoletas las enseñanzas de este, incluyendo lo que dicho Antiguo Testamento enseña acerca de la adoración. Debemos tener presente que el Antiguo Testamento es 3 veces más extenso que el Nuevo Testamento. Asimismo, debemos notar que el Antiguo Testamento habla unas 100 veces más de la adoración que el Nuevo Testamento. Y aclaro rotunda y contundentemente que esto no involucra que judaicemos la iglesia de Cristo ni la adoración a Dios. El Nuevo Testamento no da lugar a algo como judaizar el cristianismo, y quien afirme que el judaísmo y el cristianismo son completamente compatibles está atentando contra la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, debido a que el Señor ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, nuestro poderoso Salvador, Señor y Dios sobre todo. Es altamente relevante observar en el Nuevo Testamento el inmenso tesoro de la revelación progresiva de la adoración que Dios anhela de nosotros, su iglesia, quienes somos ahora en el nuevo pacto, su pueblo. Sin olvidar que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es exactamente el mismo. El biblista Daniel Block observa lo siguiente: a la luz de Cristo, las formas han cambiado. Los sacrificios, el sacerdocio levítico y el templo han sido declarados pasados por la muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿significa esto que las primeras instrucciones de Dios sobre la adoración no tienen relación con la adoración contemporánea? Difícilmente. Si Jesucristo es Yahweh, el Dios de Israel en carne humana, y si Jesucristo es eternamente inmutable, al menos deberíamos esperar una continuidad de principios entre los testamentos. Cuando exploramos las formas del culto israelita antiguo y su teología subyacente, descubrimos una notable continuidad de perspectiva entre los testamentos. Jesús no declara obsoleta la antigua teología, más bien en él encuentra su cumplimiento la teología que subyace al culto israelita. Así como el ateísmo práctico se resume a creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera, algunos, quizá inconscientemente, en su entendimiento de las Escrituras, son biteístas en lugar de monoteístas. Tal vez sin percatarse de esto, han leído la Biblia y han visto en ella a 2 dioses distintos. Un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento. Cuando lo cierto es que es el mismo Dios, el único y verdadero Señor, quien se nos ha revelado en ambos testamentos. Un buen principio en el estudio bíblico es que, al menos que el Nuevo Testamento declare concretamente alguna noción del Antiguo Testamento como obsoleta, todo continúa. Jesús dirigió sus palabras más trascendentes respecto a la adoración a una mujer que los judíos consideraban como uno de los peores prototipos de persona, la samaritana, que había tenido 5 maridos y que se encontraba en una relación de adulterio. Recordemos que entre judíos y samaritanos ni siquiera se dirigían la palabra. Esta mujer era víctima de segregación, racismo, machismo y discriminación. Pero nuestro Señor nos enseñó que aún los más marginados de la sociedad y de la religión pueden ser verdaderos adoradores en potencia, gracias a su obra redentora. En otras palabras,
Más allá de ver a esta mujer en su condición actual de pecado, el Señor la vio como aquella mujer que Él podía transformar. Y le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten cómo Jesús toca el aspecto del tiempo con los términos hora y ahora, implicando que la revelación de Dios ha ido preparándolo todo para detonar en una verdadera adoración cuyo punto culminante es que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En efecto, Jesús con su muerte no solamente rasgó el velo que resguardaba el lugar santísimo, sino que además nos limpió de todos nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre y dándonos acceso a todos los que creemos en Él, a la presencia de Dios para que podamos adorarle en espíritu y verdad. Entonces, para lograr un buen entendimiento de lo que involucra la verdadera adoración, necesitamos una visión panorámica del compendio bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Daniel Block también comenta, sorprendentemente, si no irónicamente, las palabras que generalmente se traducen como adoración en las versiones vernáculas de la Biblia tienen poco que ver con la alabanza o la música, como sugiere la cultura cristiana popular actual. Al realizar un estudio profundo de lo que es la adoración bíblica, nos percatamos de que el entendimiento acerca de la adoración en nuestros días se ha diluido extremadamente y limitado en demasía, ajustándose y adaptándose a la cultura reinante y no a lo que dice la Biblia. Por cultura reinante me refiero a aquello que el Premio Nobel de la Literatura, Vargas Llosa, definió genialmente como la civilización del espectáculo. Los teólogos de habla inglesa han adoptado una terminología de denuncia, haciendo un híbrido entre las palabras worship, adoración, y entertainment, entretenimiento, acuñando la expresión worshiptainment, cuyo sentido literal en español es adoración de entretenimiento, lo cual evidentemente no es verdadera adoración a la luz de la Biblia, sino una búsqueda de complacer los apetitos humanos, apelando en algunas ocasiones a la manipulación de las emociones en una especie de demagogia polifónica. Hemos confundido la adoración con el entretenimiento musical cristiano, que funge como una especie de sesión de musicoterapia. Asimismo, hemos confundido a los adoradores con un grupo élite de personas famosas que integran una especie de farándula artística, cuando lo cierto es que todos los creyentes, sin excepción alguna, debemos ser verdaderos adoradores. John Stott escribió, mientras menos el predicador se coloque entre la palabra y el oyente, es mejor. La confusión extrema que vive la iglesia cristiana en la actualidad se debe, en buena parte, al desmedido deseo de protagonismo de muchos predicadores narcisistas y megalómanos. Y al parecer, lo mismo ha sucedido en el ámbito de la música cristiana. Y aunque no generalizo, es innegable el deseo excesivo de fama y popularidad que algunos denominados líderes de alabanza o adoración padecen y reflejan. La fama per se no es mala cuando esta es solamente un efecto colateral del servicio humilde y no una prioridad arrogante en la agenda personal. Y haciendo una variación de la frase de Stott, podemos decir que mientras menos el líder de alabanza se coloque entre Dios y los adoradores, es mejor. Pero hay una desesperación por figurar, y eso no honra a Dios. A.W. Tozer dijo que el cristianismo ha experimentado un declive constante en la calidad del culto cristiano, el aumento del entretenimiento religioso como fuente de placer mental. De la misma manera en la que en nuestros días abunda la enseñanza de un evangelio diferente que
en realidad no es evangelio como lo escribió Pablo en la carta a los Gálatas, sino un discurso de complacencias espiritualizadas al gusto de la vanidad del cliente, me temo que de la misma manera ha proliferado en demasía la falsa adoración entre nosotros. El falso evangelio tiende a deificar al hombre y evidentemente fomenta una adoración antropocéntrica, es decir, una adoración centrada en el ser humano en lugar de en Dios. En otras palabras, por desgracia, lo que importa no es cómo Dios anhela ser adorado, sino cuánto una persona se entretiene y cómo le hace sentir aquello que se ha denominado como adoración, que insisto, en algunas ocasiones no es más que manipulación demagógica de las emociones humanas y que se ha convertido en una especie de hedonismo espiritualizado. Por cierto, el hedonismo establece que la satisfacción y el placer del ser humano es el fin superior y el fundamento de la vida. Pero en contraste al hedonismo, la Biblia afirma que fuimos creados para adorar a Dios, no para nuestro propio placer egoísta. Entonces, la ecuación se resume a lo siguiente: un falso evangelio antropocéntrico produce una falsa adoración hedonista. Dicho de otra manera, un discurso religioso centrado en las vanidades de los seres humanos producirá una falsa adoración que por consiguiente se enfocará en satisfacer dichas vanidades humanas. A.W. Tozer denuncia lo siguiente: nuestros maestros nos quitaron el derecho a ser felices en Dios, y el corazón humano descargó su terrible venganza al darse un atracón carnal del que la iglesia evangélica no se recuperará pronto, si es que alguna vez lo hace. Para las multitudes de cristianos profesos de hoy, el Espíritu Santo no es una necesidad. Han aprendido a alegrar sus corazones y a calentar sus manos en otros fuegos. Fuegos como el materialismo, la codicia, el egocentrismo, la idolatría hacia las celebridades religiosas, la vanidad humana, el espectáculo y el entretenimiento, entre muchos otros fuegos efímeros y fraudulentos, que han desviado a la iglesia tanto del verdadero evangelio como de la verdadera adoración. Y aunque no es bueno generalizar, debemos reconocer que el culto cristiano ya no se basa en lo que Dios dice claramente en la Biblia que desea de nosotros, sino en lo que el público pida y en lo que atraiga a más gente. Porque lamentablemente el éxito de la iglesia ahora se mide con los parámetros del mundo caído que está bajo el maligno y no del reino de los cielos. Ya no es la verdad, sino la popularidad la que mueve a las personas. La puerta estrecha y el camino angosto serían un fracaso según los parámetros del mundo. Y la puerta ancha y el camino espacioso serían un éxito rotundo para atraer multitudes. Es por todo esto y más que nos encontramos en un estado de emergencia como iglesia, en el que nos surge entender lo que es la adoración bíblica, aquella que involucra tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Les recuerdo que nuestro tema de hoy es expresiones de adoración. Ambos testamentos emplean una amplia gama de contenidos que nos brindan conceptos y acciones asociadas con la adoración. Y a grandes rasgos, las expresiones de adoración pueden dividirse a la luz de la Biblia en tres categorías: expresiones de disposición, expresiones físicas y expresiones litúrgicas. Se los repito: expresiones de disposición, expresiones físicas y expresiones litúrgicas. Veamos primeramente las expresiones de disposición. ¿Qué es una expresión de disposición? Algo que, para simplificarlo, podemos denominarlo como actitud de adoración. Veamos con detenimiento la advertencia que Dios le hizo al profeta Samuel para ungir como el nuevo rey de Israel a David, el adorador por excelencia. Pero el Señor le dijo: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido.
Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entender este texto como si solamente el corazón importara y no las acciones sería un error interpretativo, ya que Dios está desechando las apariencias externas que impresionan a los seres humanos, pero no la conducta que a Él le agrada. De hecho, Jesús nos enseñó que las acciones reflejan cuál es el estado de nuestro corazón. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? En su predicación en Antioquía de Pisidia, Pablo dijo acerca de David: Dios, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Es importante notar que Dios le hizo saber a Samuel que él vio el corazón de David, pero además que ese corazón llevaría a David, aún a pesar de sus imperfecciones y múltiples pecados, a hacer la voluntad de Dios. David manifestó durante toda su vida esa expresión de disposición, esa actitud de adoración. Varios textos bíblicos resaltan la importancia de una disposición adecuada en la adoración. El mismo David pregunta en el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El sentido de las preguntas del salmista se resume a: la adoración de quién es aceptable para Dios. Y entre las respuestas encontramos el de manos limpias o inocentes y corazón puro. Observen que los requisitos para ser un verdadero adorador son tanto externos como internos. Las manos involucran las acciones y el corazón los motivos o las intenciones, esa disposición de adorar. Moisés le dijo concretamente a Israel lo que Dios quiere, y les pido que por favor no pierdan el detalle de 5 palabras que busco resaltar en el siguiente texto bíblico. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Observemos en esta instrucción mosaica 5 verbos hebreos. Yaré, que se traduce como temer. Halach, que se traduce como andar o caminar. Ahav, que se traduce como amar. Avad, que se traduce como servir. Y shamar, que se traduce como guardar. Recapitulando, es indispensable que el creyente le tema al Señor, que ande en todos los caminos del Señor, que ame al Señor, que le sirva al Señor y que guarde los mandamientos y estatutos del Señor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la necesidad de una disposición adecuada como una condición previa que es indispensable para la adoración que es aceptable para Dios. En el Nuevo Testamento, la 6ª bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte dice así: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. El autor de Hebreos escribió: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Noten la continuidad de principios entre la ley de Moisés y el Nuevo Testamento. La Biblia entonces nos advierte que si no tenemos una disposición adecuada que involucre nuestros corazones y acciones, nuestra adoración no puede ser aceptable para Dios. La verdadera adoración involucra expresiones de disposición que surgen desde lo más profundo de nuestro ser. Es indispensable que vivamos en una actitud constante de adoración, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, aunque nuestro mundo pueda estar de cabeza y enfrentemos pruebas y crisis diversas. Dios sigue siendo merecedor de toda adoración. Te lo digo de esta manera: aún a pesar de mí, Dios merece mi adoración. Es por eso que Él habita tanto en la altura y la santidad como con el quebrantado de corazón y el de espíritu humilde, como lo dice Isaías 57:15. Ahora bien, en la Biblia, además de las expresiones de disposición, encontramos también las expresiones físicas. Dicho de otra manera, la adoración como gesto corporal. Cuando estudiamos en la Biblia las expresiones físicas o gestos corporales de adoración, observamos en su compendio dos términos que son fundamentales y principales. Uno es la palabra hebrea shachá en el Antiguo Testamento y el otro es la palabra griega proskuneo en el Nuevo Testamento. Aunque ambas palabras generalmente se traducen como adorar, muchos ignoran lo que realmente estos términos comunican en la Biblia en su sentido literal. Tanto shachá como proskuneo significan postrarse. Empecemos por el Antiguo Testamento. Quiero mostrarles cómo traducen el verbo shachá, dos versiones diferentes. La Reina Valera Revisión 1960 lo traduce así en el Salmo 95:6. Venid, adoremos. Este es el verbo shachá, que esta versión evidentemente traduce como adoremos. Y postrémonos, esta es una palabra diferente, la cual es kará en hebreo y significa inclinarse. El salmista sigue diciendo: arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora, observen cómo la versión de la palabra de Dios para todos traduce la palabra shachá como postrémonos en lugar de adoremos. Vengan, postrémonos. Inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor como nuestro Creador. Noten el énfasis del salmista en que el pueblo de Dios baje, se postre, se incline, se arrodille. Nosotros descendemos y nos humillamos para exaltar al Señor. Como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que cada vez yo sea menos importante y Él sea el más importante. Versículo 7. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. En la Biblia encontramos a personajes que se postraron ante Dios en una respuesta espontánea a su manifestación o favor. Asimismo, vemos que la acción de postrarse forma también parte del culto formal. En tiempos de Nehemías hallamos una historia que integra tanto espontaneidad como culto formal. Alrededor de una semana después de que el pueblo había terminado la reconstrucción de los muros, la gente le pidió a Esdras que leyera la ley de Moisés en una lectura pública. Y este es el relato de lo sucedido. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. En otras palabras, estaban en el contexto de un culto formal, de una lectura pública de las Escrituras. Pero luego todo el pueblo reaccionó espontáneamente, postrándose ante Dios para adorarle. En el Nuevo Testamento, los magos del Oriente se postraron rindiendo adoración a Jesús.
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose o cayendo al suelo, lo adoraron. Esta es la palabra proscuneo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El apóstol Pablo declaró en su defensa ante Félix que había ido a Jerusalén 12 días atrás con el fin de postrarse o adorar en el templo. En Hechos 24:11, como podrás comprobar, no hace más de 12 días que fui a adorar o a postrarme a Jerusalén. ¿Alguien podría preguntarse qué significa esto en el contexto presente? Significa que al postrarme, yo reconozco cuál es mi lugar y mi posición. Mientras que a la vez reconozco cuál es el lugar y la posición del Dios verdadero, que es sobre todo. Esta genuflexión o doblar las rodillas, esta postración, es autohumillación, sumisión, subordinación, dependencia, rendición, reverencia, adoración a Dios. En esta postura de postración, recuerdo que no estoy para imponer mi voluntad, sino para rendirme a su voluntad. En esa posición, recuerdo que Dios no es mi sirviente para que yo declare, decrete, ordene, demande o mande, sino que soy su siervo y que estoy dispuesto a que Él me diga lo que debo hacer, cueste lo que cueste. Evidentemente la postración no es el único gesto físico que expresa adoración. El acostarse boca abajo, sentarse o estar de pie, aplaudir, levantar las manos, marchar, danzar, saltar, entre otros movimientos físicos, también lo hacen. Sin embargo, el gesto principal en el compendio bíblico es postrarse, ya que este es hasta sinónimo de adorar. Ciertamente la adoración que agrada a Dios conlleva gestos corporales, pero además de las expresiones de disposición y las expresiones físicas, también encontramos en la Biblia las expresiones litúrgicas o ceremoniales, es decir, la adoración como ritual o culto. Esto es algo que también podemos denominar como servicio cúltico, debido a que el término griego liturgia significa servicio. El Antiguo Testamento tiene muchísima información respecto a esto y podría citar una cantidad enorme de textos. Sin embargo, debo aclarar que seré sumamente sucinto o breve para abarcar algunas de las expresiones litúrgicas o de la adoración ritual del Antiguo Testamento. A grosso modo puedo listar la oración, el cántico. Esto involucra también la música. Por favor, noten que la adoración no se puede ni debe resumir a solamente música, ya que la música es tan solo una parte de toda la inmensidad que conlleva el adorar a Dios. También tenemos la lamentación, la acción de gracias, la alabanza, el ayuno, los sacrificios y ofrendas de todo tipo, los votos,
las fiestas, los peregrinajes, la lectura de las Escrituras, la enseñanza de la palabra de Dios, entre otros servicios cúlticos. El Nuevo Testamento es claro acerca de que el ministerio y el sacrificio todo suficiente de Jesús marcaron un fin al tabernáculo y a los rituales del templo del Antiguo Testamento. No obstante, seguimos viendo en el Nuevo Testamento el lenguaje del servicio cúltico del Antiguo Testamento para referirse a la adoración cristiana. El autor de Hebreos presenta a Cristo como el mediador del nuevo pacto, diciendo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. En el Sermón del Monte, refiriéndose al servicio como un acto de adoración, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o a Mamón. Pablo les escribió a los tesalonicenses porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Asimismo, Pablo capta perfectamente la visión de Moisés de la adoración que se entrega con todo el corazón y todo el cuerpo, y escribe en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto implica que debemos decidir conscientemente adorar a Dios, entregándonos a Él sin reservas. Noten cómo en el nuevo pacto ya no hay sacrificios de animales muertos, sino que el creyente se ofrece por completo a Dios en vida, muerto al pecado, pero vivo para Dios, como también lo dice Pablo en Romanos 6:11. Algo sumamente conmovedor es que en la última carta que escribió el apóstol Pablo, describió su muerte como un acto de servicio cúltico a Dios. Diciendo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. La libación era una ofrenda de vino derramada sobre el altar de los sacrificios. Esto implica que Pablo entendía su muerte no como un castigo de Roma, sino como un sacrificio para Jesucristo. Su vida sería derramada delante del Señor como una expresión de adoración cuando la sentencia de muerte fuera ejecutada sobre él. Y esa es la perspectiva del cristiano. Nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano entiende que todo en su vida tiene el propósito de adorar a Dios, incluso el momento de la muerte. Recapitulando lo que hemos estudiado, el compendio bíblico nos habla de 3 categorías de expresiones de adoración: las expresiones de disposición o actitud de adoración, las expresiones físicas o gestos corporales de adoración, y las expresiones litúrgicas o de servicio cúltico de adoración. Quiero concluir citando nuevamente al biblista Daniel Block, quien dice:
Hoy en día, la comprensión de la adoración de muchos cristianos difiere poco de la de los paganos, excepto quizás porque Dios es singular y las formas de adoración provienen de tradiciones más o menos arraigadas en las Escrituras. En gran parte divorciada de la vida, tal adoración representa un patrón de actividades religiosas impulsadas por un sentido profundamente arraigado de obligación hacia Dios y una preocupación por ganar su favor. Pero esta comprensión no es bíblica. Separa el culto de la vida diaria y compartimenta la existencia humana en lo sagrado y lo secular. En nuestro pensamiento occidental compartimentado, solemos decir que Dios es el primero. No obstante, para la cosmovisión de un hebreo de hace 3000 años como David, quien es el adorador por excelencia, Dios, más allá de ser el primero, es el todo de la vida del creyente. Ciertamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento coinciden respecto a que todo en la vida del creyente debe ser un acto de adoración a Dios, incluyendo la muerte. ¿Y qué hay de ti? Eres un verdadero adorador. Quisiera compartir con ustedes una canción que escribí hace varios años atrás, pensando precisamente en esta adoración verdadera. Aún siendo omnipresente, te pones a buscar un verdadero adorador. Y en tantas ocasiones me he llegado a preguntar si alguna vez me has de mirar. Tus discípulos dijeron: enséñanos a orar. Mas yo te ruego, enséñame a adorar, porque tengo el corazón quebrado a tus pies y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo, me encuentras tú a mí. Aún siendo omnipresente, te pones a buscar un verdadero adorador. Y en tantas ocasiones me he llegado a preguntar si alguna vez me has de mirar. Tus discípulos dijeron: enséñanos a orar. Mas yo te ruego, enséñame a adorar, porque tengo el corazón quebrado a tus pies y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo
porque desde el suelo encuentro el cielo, porque tengo el corazón quebrado ante ti, y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo. Me encuentras tú a mí. Te adoro, Padre, te adoro, Cristo, te adoro, Espíritu, te adoro, Dios, te adoro, Padre, te adoro, Cristo, te adoro, Espíritu, te adoro, Dios, porque tengo el corazón quebrado a tus pies, y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo. Me encuentras tú a mí. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesús. Por eso hoy quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Dios. Haz esta oración de fe conmigo. Une tu corazón y tus labios y habla con Dios como nunca antes lo has hecho en toda tu vida, diciéndole: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Sálvame. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Jesús. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da.
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.